Bien, gracias Maru. Bueno, y hablando de verano, hablando de vacaciones, la cara a veces negativa de todo esto son bueno, las afecciones que hay por la presencia de arañas y de serpientes en diferentes puntos del país y las consecuencias que esto puede tener en las personas y en los acampantes. ¿Cuáles son las especies más peligrosas en nuestro país? ¿Cómo podemos evitarlas? ¿Cuál es la situación? Bueno, todo esto lo vamos a dialogar con la doctora María Noel Tortorella, médica toxicológica, profesora adjunta del Departamento de Toxicología del Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico, el CIAT. Le damos la bienvenida. ¿Cómo le va? Bien, muchas gracias. Buen día. Bueno, ¿cuáles son las especies de arañas y serpientes que, digamos, son más peligrosas, que atacan más? Por llamarle, atacan entre comillas, ¿no? Porque sí, no es que buscan atacar. En realidad no atacan, esa es se la invade realidad. Su hábitat, ¿no? O nos interponemos en su vida, exacto, claro. Exacto. Bueno, dentro de los ofidios o víboras tenemos las 4 especies más peligrosas que tenemos en el país, que son la crucera y la yara, que son de las especies Botrops. Después el Crotalus, que es el cascabel, que hace muchos años que nosotros no tenemos accidentes por ello, pero sí existe y bueno, y son en lugares que son muy agrestes, por lo cual probablemente el hombre no llegue a su hábitat. Y después está la coral, que es una víbora pequeña, muy venenosa, pero como tiene una boca muy pequeña, es muy difícil que muerda, salvo que se esté manipulando con ella. Eso que está diciendo es importantísimo, porque manipularlas, acercarse, agarrarlas así uno piense que están muertas, puede llegar a ser el problema. Exacto. Sin contar con, ejemplo, me introduzco la mano para sacar algo en algún lado. Es como que a veces me parece que el uruguayo no tiene presente esa posibilidad. Esa es la coral. Esa es la coral. Y creo que eso es lo que causa la mayoría de los accidentes. Claro, bueno, el 99% de acá es por Botrops, o sea, por crucera o por yara. ¿Esa es la crucera, exacto. Está bueno identificarlas porque así uno si la ve puede salir corriendo más rápido. Sí. que claro, nosotros invadimos el hábitat porque cuando los campistas van a zonas de pedregales, van zonas en el cual es su hábitat. ¿Zonas como que en qué puntos del país, sobre todo? Están en todos lados, pero lo importante también las actividades del campista, ¿no? El caminar a través de lugares más agrestes y que no hay un camino hecho, una huella. El cazar mulitas, que es uno de los peligros, que es el introducir, ¿no? Para cazar la mulita hay que introducir la mano en cuevas. Eso. Y es muy frecuente que en esas cuevas exista su hábitat, que esté ahí la víbora. También el otro tema que me parece interesante es el hecho de, a la hora de hacer el campamento, también tomar algunas precauciones con el lugar, limpiar la zona. Limpiar la zona, el saber que estas víboras se acercan por el alimento, que habitualmente son roedores, animales pequeños. Entonces, si dejamos zonas sucias, bueno, va en busca de su propio alimento. Elegir lugares altos, hay que elegir altos, hay que elegir limpios, apilar cosas, ¿no? Por ejemplo, el apilar leña hace que considere que eso puede ser un buen lugar para quedarse. Entonces hay que tener esas precauciones en el momento en el cual nosotros vamos al camping. ¿En qué parte del cuerpo se dan más frecuentemente las mordidas? Sí. Siempre se dice que hay que, si uno va a caminar por esas zonas, llevar calzado tipo bota, ¿no? Bueno, sí. Alto. Uno de los problemas es que es un accidente laboral para aquellos trabajadores por rurales. Estación, por ejemplo. No, o sea, sí, de campo, ¿no? Trabajadores de campo. Por eso, muchas veces la recomendación es el uso de botas altas. Hasta la pierna. Exactamente, que cubra pierna, porque el ofidio cuando está excitado, cuando está en una posición de ataque o de defensa de ellos, tira lo que se llama el bote, o sea, salta. Claro. ¿No? Entonces, lo más frecuente es que sea a nivel de tobillo, de pierna
donde sea la mordedura. Y también limpieza de galpones, de casas, porque a veces pasa, uno llega de repente a una casa que estuvo cerrada todo el año, va para las vacaciones y pueden haber insectos, roedores que las atraen, ¿no? Y ahí también tenemos las arañas, además. Pero antes de pasar a las arañas, quería preguntarle, ¿qué pasa cuando a alguien le pica? Estamos hablando de los sueros famosos, ¿qué disponibilidad hay? ¿Cómo atender en el caso de que ocurra los primeros auxilios? Frente a una mordedura, primero tenemos que saber en qué zona estamos y qué centros asistenciales tenemos alrededor y cuánto nos lleva ir hasta estos centros asistenciales. El suero antiofídico en el Uruguay está distribuido por el Ministerio de Salud Pública en todos los centros asistenciales que cuenten, o sea, hospitales o centros asistenciales que cuenten un equipo médico, porque es un medicamento que no es inocuo, el suero. Entonces hay que tener ciertas precauciones antes de la administración para evitar efectos alérgicos principalmente, shock anafiláctico como algo grave. La distribución está en el país dependiendo de la epidemiología que tenemos en el país. Lugares como Canelones y Montevideo son zonas que no tenemos accidentes ofídicos, salvo que, bueno, alguien haya traído, que ha pasado, no hace mucho, en la Rambla encontrar una crucera. ¿Y eso es alguien que la trajo de algún lado? Seguramente, porque no es algo que emigren hacia la ciudad. Claro. ¿No? Las zonas más, digamos, importantes son la zona rural y suburbana. Pero hubo una época en la que se decía que, por ejemplo, con las crecidas venían, ¿eso es cierto? ¿Hasta dónde pueden llegar hasta acá? Hubo años en los cuales eso se comentaba. Sí, cuando esas crecidas... Eso. Sí, han venido, pero no es lo más habitual. Es lo mínimo. Ahora hay seca, así que no nos preocupamos por ese aspecto. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Me puedo morir si me pica y no recibo atención en determinado lapso? Tiempo va a depender siempre de la mordida y la cantidad de veneno que inocula, que es muy difícil porque va a depender de la fisiología del animal y cuánto tiene de veneno, porque si se alimentó antes tiene mucho menos veneno. Con lo cual el tiempo es muy difícil. Lo que decíamos, el saber frente al accidente, bueno, tranquilizarnos, sacar todo lo que comprime la zona para evitar, porque uno de los efectos es una gran hinchazón, entonces tenemos que sacar todo lo que nos está comprimiendo la zona, lavar agua y jabón, no ponemos más nada. Ni barro, ni ninguna crema, nada. Ni ligar la zona, porque antes se decía de que había que ligar. Exactamente, no hay ni que ligar, ni succionar. Todo abrir. Ni abrir, todo lo que se ve en las películas, eso no se debe de hacer, solamente agua y jabón y llevar al centro asistencial. Bien, me imagino que no es lo mismo para una persona que es a una que no es alérgica. No, porque la alergia es por el suero. Bien. No es por el veneno. Perfecto. ¿El veneno no puede despertar una reacción alérgica? No. El efecto del veneno va a ser a nivel local, lo que yo les decía, esa hinchazón. Puede haber lesiones cuanto más distal podemos tener, como lo que se llama necrosis, que es la muerte del tejido, de los músculos. Entonces muchas veces vamos a amputación, porque no tenemos forma de recuperar esa circulación. Por eso la necesidad de una atención rápida, ¿no? Exactamente, y a nivel sistémico lo que es la incoagulabilidad, o sea, el sangrado. Y ahí es, bueno, el grado de severidad que tenemos. ¿Podemos morirnos? Sí. Si el sangrado es importante, por ejemplo, una hemorragia cerebral, eso puede llevar a una muerte, ¿tá? Y cuanto antes demos el suero, vamos a poder evitar que progrese a una gravedad. ¿Cuántas picaduras hay aproximadamente por año en Uruguay y cuántas de ellas terminan en una muerte? Si es que las hay, creo que ya hace unos años que no. Bien. La cantidad que tenemos de accidentes ofídicos son alrededor de 100. Muchas de ellas son culebras, ¿tá? Pero que la culebra también puede tener veneno, puede tener un efecto a nivel humano, ¿tá? Pero las que son
consideradas venenosas, hay entre unos 60 70 casos anuales. ¿Y este verano cómo venimos con el tema ofidios? Hemos ya tenido, desde cuando empieza el verano, el calor, más de 25 grados. Bueno, el animal se despierta a alimentarse porque inverna. Entonces, desesperadamente empiezan a buscar su alimento. ¿El dato de las muertes? El dato de las muertes, bueno, tenemos registradas alguna muerte, hace muchos años que no tenemos. Pero siempre tenemos esa posibilidad de que si no se hizo el diagnóstico o no se llegó a tiempo con la administración del suero, podemos tenerlo. ¿Cuál es la morbilidad más grave que puede dejar? Usted mencionaba una amputación para darle dimensión también al riesgo. Sí, no, los riesgos son eso, la gran hinchazón que genera que pueda disminuir la circulación de la extremidad y eso pueda provocar lo que hablamos, ¿no? La pérdida de alguna extremidad. Después, a nivel de la hemorragia interna que puede generar, bueno, una vez que el suero neutraliza lo que está circulando, eso retrocede y se cura sin secuelas en la parte sistémica. Doctora, hablemos de las arañas, de los alacranes, que quizás es más frecuente que nos encontremos con algún arácnido. Como ven, el verano es para los animales ponzoñosos, porque tenemos no solamente arañas, escorpiones, tenemos los bichos peludos que también son de esta época, las medusas que también son de esta época, y todas tienen su veneno, ¿tá? Son venenos que capaz que no son tan graves como en otras partes del mundo, pero que tienen sus consecuencias, a veces de mucho dolor o de algún efecto a nivel de piel. En arañas, ¿qué es lo más frecuente? Pienso en una tarántula también acampando, bueno, pero las de los domicilios con polvo, precisamente la tarántula es la más buena de todas. Fea, pero no hace nada. Exacto. Es muy mecánico, digamos, la picadura o la mordedura de la araña de la tarántula. La grave es la domiciliaria, la araña Loxosceles, que la tenemos todos en casa. ¿Cuál es? ¿La de patas finitas y largas? No, es una marroncita media naranjita. No la identificamos tan fácilmente porque es... ¿Pero de qué? ¿Es una chiquitita que parece medio...? Es media marroncita, su cuerpo es medio parecido a un violín. ¿Gordita? No, no es muy gordita, es finita y de patas... ¿Cómo es el nombre? Así la buscamos. Loxosceles. ¿Cómo? Loxosceles. Loxosceles. Exacto. Ahora estamos todos deseando ver cuál es la Loxosceles. Claro, la que está mostrando, no. ¿Dónde se encuentran y qué afecciones pueden tener? Bueno, en realidad están en nuestras casas, en lugares oscuros, donde no se limpia nunca. Atrás de un cuadro. Atrás de un cuadro, en las cortinas, en los cajones de las cortinas, lugares así. Y está, ya le digo, estamos todos en nuestras casas. ¿Es esa? Esa misma. No se ve tanto, por suerte. Y bueno, y lo que hay que hacer es mantener limpia la casa, ¿tá? Entonces, en los lugares que ahora en el verano vamos a lugares que están cerrados, bueno, qué importante el abrir, el limpiar, el tener ese cuidado para evitar las mordeduras. Una vez que nos picó, ¿el mecanismo es el mismo que con la serpiente? El mecanismo, no, de esta araña se llama dermonecrótica, o sea, provoca necrosis, daño o muerte del tejido a nivel local donde es la mordedura, y a nivel sistémico da lo que se llama una hemólisis, que es una destrucción de glóbulos rojos, y puede tener una falla renal también. Ajá. O sea, si me pica, ¿qué tengo que hacer? Pero me refiero a eso, si el proceso es el mismo que yo tengo que hacer, si tengo que solo lavar la herida. Sí. Bien, ya sé que me pique una víbora, una araña o un alacrán, y es centro lo mismo. asistencial. El limpiar solo con agua, no apretar. Exacto. E ir al centro asistencial. Ir al centro asistencial, porque el SIAT, que tenemos los médicos las 24 horas, lo que va a asesorar al equipo de salud que consulta es precisamente qué examen de sangre se le tiene que realizar a la persona, cuánto se tiene que controlar. A veces
dejamos 6 horas, 12 horas, 24 horas a la persona en observación, dependiendo para ver la evolución de la lesión, para ver si esto realmente reviste gravedad o hay que dar un suero, que también hay un suero antiarácnido en el país. ¿Y acá cómo estamos en cuanto a cantidad de personas afectadas? Bueno, lo que tiene es que aproximadamente tenemos unas 300 consultas por arañas y al año se hará 1 o 2 veces la necesidad del suero antiarácnido utilizado. O sea que es poco frecuente. Antes de cerrar, doctora, quisiera preguntarle por las medusas, porque usted lo mencionaba y este verano ha alertado que la corriente cálida del Brasil ha adelantado la presencia, ¿no? Las alertas de las medusas es que en realidad a nuestro país no llegan medusas de gran tamaño para tener consecuencias graves, pero sí son muy dolorosas. Entonces, como la famosa fragata que llegó en unos años. Pero tampoco hay tantas, fragata ¿no? Las que están frecuentemente no son las fragatas. No, sí. las fragatas es muy colorida y se identifican muy fácilmente. Y las que vienen acá, que llegan al Uruguay, son pequeñas. Las redonditas comunes. Son como azulcitas. Ah, dentro de las fragatas. Esa es la Pensé que se fragata. refería a las tradicionales que vemos No, las todos, tradicionales que esas solo duelen. Eso solamente ya. duelen. Lo que hay que tratar es de sacar viene la cerda donde está la toxina y lavar la zona con el agua mismo de mar. Bien. Lavarla con agua de mar está bien, ¿no? Agua dulce. Agua dulce no, porque duele más. Fregarla con arena, que es lo otro que te dicen. Puede lesionarnos nuestra piel y no es conveniente. 2 palabras antes de irnos, no quiero dejar afuera a los amigos murciélagos y ratas y ratones. Ahí, claro, son otras infecciones. Claro. En realidad, nosotros no las consideramos tóxicas porque no son toxinas, sino son infecciones. La mordedura de rata es una infección como cualquier mordedura de cualquier animal y puede ser grave. Y la de murciélago también son mordeduras que no tienen veneno. Entonces, la gravedad es lo infeccioso. Perfecto. La rabia, por ejemplo. Exactamente. Doctora, muchas gracias por estos minutos. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Nos vamos a ir mirando para todos lados después de esta nota.